Hola y bienvenidos a su programa Las mejores leyendas de Durango. Un recorrido terrorífico por Durango. Comenzamos. Muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy hablaremos sobre las leyendas de Durango. Hoy me acompaña en el micrófono mi compañera Estela. Hola Estela, ¿cómo estás? Muchas gracias, Evani. Es un gusto estar con ustedes en cada emisión. También nos acompaña en cabina Dayan, quien nos mostrará la leyenda que hemos seleccionado para esta ocasión. Y para comenzar con esta emisión, mi compañero Jair nos mostrará el clima y la hora. Son las 2 y hoy estará soleado. Ahora vamos a unos cortes comerciales y regresamos. Empieza un día fabuloso con un lindo despertar. Empieza un día fabuloso. Activemos la frescura en nuestra casa todo el día. Empieza un día fabuloso. Fragancia concentrada, hogar feliz. Fabuloso hace feliz a tu nariz. Y ahora sigamos con la leyenda. Ahora vamos a ir con la magnífica leyenda. Hola amigos, les vengo a compartir una leyenda que sucedió en el estado de Durango, conocida como la Plazuela del Terror y la Inquisición. Empecemos. Por el año de 1795, las autoridades españolas abrieron una suscripción de dinero entre el comercio de Nueva Vizcaya y Zacatecas con el objetivo de construir en la ciudad de Durango una horca y un quemadero. Indudablemente que en aquella época, ¿cómo podría suceder el actual? Probablemente, aquel proyecto se consideró muy plausible y progresista y se reunieron los fondos suficientes para levantar, como se construyeron en efecto, la horca y el quemadero. La plazuela, que entonces se llamó de los Ajusticiados, después se conoció con el nombre de la Plazuela del Terror y actualmente lleva el nombre de uno de los mejores gobernantes que ha tenido el estado de Durango, Vaca Ortiz. Muchos fueron, según las tradiciones, los infelices sacrificados en aquella plazuela por las autoridades civiles, pero se asegura que el número de víctimas ahí inmoladas por mandato de los inquisidores fue muy superior al ejecutado por las autoridades primeramente mencionadas. Muchos herejes, apóstatas, relapsos, perdieron la vida ante la expectación pública en aquella plazuela, después de haber sufrido incontables martirios en las crueles mansiones inquisitoriales en aras del pensamiento libre, entonces encadenado férreamente por los dominadores materiales y espirituales. A propósito de la Inquisición, se cuenta que en algún departamento de la cárcel había un aparato llamado potro donde se daba tormento a los acusados para obligarlos a confesar los delitos que se les imputaban. Se ataba a la víctima ligándole los miembros de manera que al girar una rueda se retorcieran los cordeles causándoles atroces dolores y llegando frecuentemente a producir fractura o desarticulación de los huesos. Si los acusadores nada confesaban a la primera vuelta de la rueda, se le daba esta otra o más vueltas así sucesivamente hasta que los cordeles alcanzaban una tensión insufrible. Muchos reos, no pudiendo resistir aquellos tormentos, se confesaban culpables de delitos que no habían cometido, otros los soportaban con estoicismo y a algunos se les daba por compurgada la pena con los tormentos que habían sufrido. Los jueces presenciaban y dirigían las maniobras inquisitoriales.
Había además otra clase de tormentos, como el de colgar a los acusados de los dedos pulgares de las manos, o de un dedo de un pie. Otro tormento consistía en atar los 2 pies de la víctima con una soga que pasaba por 2 rodillos pendientes del techo y los extremos de cuya soga eran tirados de manera repentina por los verdugos, ocasionando una caída violenta al reo, que experimentaba fuerte golpe en el cerebro, siendo elevado luego hasta el techo desde donde frecuentemente se le dejaba caer, causando generalmente la muerte de los infelices ajusticiados. Existían otras muchas especies de tormentos, que sería largo y penoso detallar, porque revelan de cuánto fue en aquellos tiempos capaz la maldad humana. También se azotaba a los delincuentes, hombres y mujeres, atándoseles previamente y completamente desnudos, a un palo que a efecto había clavado en un patio de la cárcel. Se les aplicaba el número de azotes ordenados por el juez, quien, con su escribano, daba fe de la ejecución de la pena. Las mujeres, para atarlas a aquel palo, solo se les dejaba una en aguas blancas, ajustada en lo posible para que los azotes les fueran bien sensibles. Durante algún tiempo la Inquisición estuvo en la casa que después se conocía Casa de la Rea, que era del conde de Suchil, y donde a últimas fechas ha sido Almacén Bodurión, ubicado en el crucero de las calles de 5 de Febrero y Francisco y Madero, antes Principal y San Francisco, respectivamente. Respecto a penas de otra clase, se imponía con demasiada frecuencia la del destierro, desde 50 a 100 leguas a la redonda, o bien, la de trabajos forzados en alguna mina, como en las de Vino, Guarizame, etc., por determinado tiempo, de 6 meses a 2 años, trabajando ahí sin ninguna retribución los sentenciados. No fueron pocos los espectáculos espeluznantes que se dieron al pueblo de Durango en la plazuela del terror, donde se efectuaron algunos autos de fe, ahorcándose y quemándose a herejes y relapsos. Unos eran quemados vivos, otros lo eran después de ahorcados, otros eran puramente ahorcados, y los ausentes, y los que habían muerto antes de ser enjuiciados, eran quemados en efigie. El día de la ejecución las víctimas eran sacadas de los calabozos, ataviadas con ridículos sanbenitos, túnica generalmente de color verde con diablos y figuras grotescas pintadas, y paseados por las calles de la población en jumentos a pie, haciéndolos objetos de sangrienta mofa. Después de aquel paseo se les llevaba a la plazuela del terror, en donde todo se había preparado de antemano para la ejecución. Se construían palcos de madera y una plataforma especial para las autoridades, inquisidores y personas distinguidas, viéndose aquel lugar sumamente concurrido por el pueblo que iba a presenciar los actos de fe. Luego se leía la sentencia de cada condenado, haciendo resaltar los delitos de que eran reos. Eran invitados por un sacerdote que les suministraba los últimos auxilios espirituales, a que declararan su culpabilidad y se arrepintieran a fin de que se salvaran del infierno perpetuo, y finalmente se procedía por el verdugo a ejecutar las sentencias, ahorcando a los que esta pena tenían o atando de un poste enclavado en el centro del quemadero y sobre un gran afinamiento de leña seca o verde según la sentencia, a los que habían de ser quemados vivos. Cuántos infelices cayeron así al peso de una intriga, del rencor de quienes gobernaban civil y espiritualmente, de un torpe capricho de estos o de la ambición estúpida de apoderarse de los bienes y aún de las esposas de los acusados. Con razón las generaciones actuales ven sobre el recuerdo de la institución inquisitorial el sello de la más negra de las infamias. Pues bien, cuenta la leyenda callejera que muchos lustros después de abolida la Inquisición y de destruidos el quemadero y la horca, de cuando en cuando los vecinos solían escuchar por las noches lastimeros gemidos, que eran como el eco de los lamentos de quienes expiraron ahí, lamentos que indudablemente pudieron ser de las maldiciones que desde la región incomprensible, insondable de los espíritus, enviaban contra aquellas instituciones políticas y religiosas tan corrompidas, quienes habían sido inmolados en aquellos repugnantes cadalsos. Contaban también que al pasar por aquellos sitios por la noche les parecía ver siluetas de hombres con sanbenitos, siluetas de encapuchados o verdugos que atizaban el fuego o empuñaban la soga. Desde entonces se llamó a aquel lugar la Plazuela del Terror. Posteriormente dicho plazuela se llamó de Vaca Ortiz y poco a poco fueron borrándose de la memoria popular aquellas consejas vulgares. Esto fue todo, amigos, próximamente estaré subiendo más leyendas. Visita nuestra página de Facebook de Visión X Paranormal, abajo estaré dejando el enlace. Saludos y hasta la próxima. Hasta mañana. Gracias.